Hoy vamos a ver en este módulo lo que significa el libro diario y lo importante que es durante la realización de lo que llamamos inicialmente en el tema 1 método contable. El libro diario es un libro obligatorio y en él se registran todas las transacciones u operaciones que ocurren en la empresa o en la entidad. Al ser un libro obligatorio, pues tiene su estructura, pero podemos ver que esta estructura varía de país a país. Por ejemplo, podemos utilizar el modelo italiano o podemos utilizar el modelo americano. Ambos modelos, tanto el modelo italiano como el modelo americano, tienen en su estructura los mismos componentes, solo que el orden de presentación varía un poquito. En ambos vamos a encontrar una columna que se llama fecha y en esa fecha vamos a colocar el día, el mes y en algunos casos puedes colocar el año en el que está ocurriendo esa transacción que vas a registrar. A continuación sigue una columna que suele ser la columna más ancha que se llama descripción y en esta columna vamos a anotar el número de asiento de diario que vamos a registrar, las cuentas contables que intervienen en ese asiento de diario y la descripción. Es muy importante que esa descripción indique o explique al usuario qué operación es la que se está registrando allí. Es orientativa, es explicativa. Eso sí, es lo que yo les suelo recomendar a mis alumnos, la explicación o el detalle de ese asiento de diario no debe sobrepasar las 2 o 3 líneas cuando mucho. Luego, a continuación, vamos a tener una columna de referencia. En esa columna vamos a colocar el número de mayor o de cuenta T que estamos utilizando en el caso de que estés estudiando en tus ejercicios o cuando realices un examen, y en el caso de la vida real, pues en esa referencia lo que se coloca es el código de cuenta contable que utiliza la empresa en su software de contabilidad. Las últimas dos columnas, en el caso del modelo italiano, se llaman debe y haber. Y allí se anotan las cantidades o montos numéricos que afectan a cada cuenta del asiento de diario. Te voy a presentar a continuación lo que es el modelo italiano y fíjate que el modelo italiano presenta el orden de las columnas tal cual te lo acabo de describir. En una primera columna tenemos fecha. A continuación tenemos la columna más ancha que es la columna de descripción. Después tenemos la columna de referencia y por último tenemos las columnas numéricas que son la columna del debe y la columna del haber. En el modelo americano, que fíjense cómo son las cosas, generalmente se utiliza, por ejemplo, cuando se llevan las contabilidades en España, se utiliza el modelo americano. En este modelo americano, en vez de conseguirnos en la primera columna la fecha de la operación que vamos a registrar, no, tenemos la columna del debe. A continuación tenemos la columna de referencia para indicar el número de cuenta contable del monto que vamos a afectar por el debe, que vamos a debitar, a cargar o a adeudar. A continuación tenemos la columna de descripción donde colocamos la fecha, colocamos el número de asiento y colocamos las cuentas que estamos afectando en el asiento de diario. Después tenemos otra columna de referencia y esta columna de referencia es para el monto que vamos de las cuentas contables que vamos a afectar en la columna del haber. Entonces fíjense, modelo italiano tenemos fecha, descripción, referencia, debe y haber. En el modelo americano tenemos el debe y el haber en los extremos, luego tenemos columnas de referencia y en el centro tenemos la columna más ancha que es la columna de descripción. Dentro de las generalidades del libro diario, te puedo comentar que en la antigüedad, hasta hace unos 30 años, 40 años, la contabilidad se llevaba a mano en las empresas y este hecho hacía que dentro del Código de Comercio se normara lo que eran las especificaciones para registrar y para llevar este libro diario. Se supone que el libro diario debía ser llevado en bolígrafo, con tinta negra o tinta azul, preferiblemente tinta negra. No se podían dejar líneas en blanco, no se podían hacer asientos a los márgenes de la estructura formal o legal de este libro.
Además, no se podía tachar, no se podía enmendar, no es que podíamos romper la hoja y luego pegarla con un poquito de cinta adhesiva. Y esto con la finalidad de ¿qué? De no alterar las transacciones originales que se estaban registrando en el día a día de la entidad. O sea, no maquillar estados financieros, no hacer esto que llaman contabilidad creativa. Entonces, actualmente, al nosotros poder registrar las operaciones en un software de contabilidad o en un programa en la computadora, existe cierta flexibilidad. Sin embargo, esta flexibilidad no hace que uno se equivoque en un asiento de diario y corrija ese mismo asiento de diario. La corrección de errores, imagínense, somos seres humanos, podemos equivocarnos al momento de registrar una operación en el libro diario, al registrar un asiento. ¿Cómo se corrige ese error? Ese error se debe corregir en un asiento posterior, en la fecha en que nosotros detectamos el error. Por ejemplo, si nosotros estamos en febrero y cometimos un error en el asiento de diario, posteriormente se supone que antes de cerrar el ejercicio económico, la mayoría de las entidades cierran el ejercicio económico al cierre de año calendario, es decir, el 31 de diciembre se cierra el ejercicio económico. En esa fecha se supone que se debe hacer una revisión de los asientos realizados, de los estados financieros, antes de dar el cierre definitivo en la entidad. Entonces, al momento de cerrar, se suelen realizar una serie de asientos de ajuste. Dentro de esos asientos de ajuste están las correcciones de errores cometidos en meses anteriores. Si estamos en otro ejercicio económico, supongamos que estamos en el 2016, cerramos 2015 y detectamos en el 2016 que se cometió un error en el año 2015, la NIC número 8 y la sección 10 de NIF para pymes indica lo que se debe hacer para corregir este tipo de errores cometidos en periodos anteriores. En este caso debería realizarse, generalmente la norma nos indica que hay que realizar un ajuste retroactivo, pero esto ya es un poco más profundo. Esto debe verse, o lo vamos a ver en un tema específico que se llama ajustes, que es cuando llega nuestro cierre de ejercicio económico. Por lo pronto, pues sepamos que en la práctica vamos a realizar los asientos en Excel. Si ustedes tienen un software de contabilidad, pueden comenzar a practicar en el software, y si no, los ejercicios que vamos a colocar los pueden realizar en una hoja. Yo sugiero siempre a los alumnos que la hoja sea mínimo de líneas. ¿Ok? Si no, les sirve también hojas cuadriculadas. No recomiendo que se utilicen hojas blancas para realizar los asientos de diario, ya que estamos utilizando números, una estructura, un formato. Entonces, si es con líneas, muchísimo mejor. Les voy a dejar en el blog un formato de libro diario. En la práctica vamos a utilizar el modelo italiano para registrar, es decir, el modelo que indica la siguiente estructura: fecha, descripción, referencia, debe y haber. No vamos a utilizar el modelo americano. Les dejo ese formato, y si ustedes quieren pueden imprimirlo y realizar los ejercicios a mano. Como generalidades del libro diario, en la práctica les puedo comentar que vamos a utilizar siempre 2 decimales para el registro de las operaciones numéricas que afecten a cada asiento. Por otro lado, vamos a ver asientos simples y asientos compuestos. Los asientos simples son aquellos que se componen únicamente por 2 cuentas, una cuenta en el debe, una cuenta en el haber. Los asientos compuestos son aquellos que se pueden establecer o formar o constituir. La operación puede requerir que utilicemos una o varias cuentas en el debe o una o varias cuentas en el haber. Algo muy importante a destacar, y es que cada asiento de diario siempre tiene que cuadrar. Es decir, las cantidades del debe tienen que ser igual a las cantidades que estamos colocando o afectando en el haber, bien sean con una o varias cuentas. Pero repito, cada asiento siempre tiene que cuadrar. Cuando hacemos los ejercicios a mano, cuando estamos comenzando contabilidad, podemos borrar.
Pueden haber profesores que les digan en un examen, tienen que hacer el examen a bolígrafo, que era como se hacía antiguamente la contabilidad, a bolígrafo para no borrar si se comete algún error, que el profesor vea el error. Pero pedagógicamente hablando, yo sugiero siempre a los alumnos que utilicen lápiz. Una vez tuve una alumna que hizo un examen a bolígrafo y el examen quedó horroroso porque después borró con Tipex y fue una mala experiencia para ella como alumna y para uno como profesor corregir ese tipo de examen por la presentación. Entonces por eso yo siempre sugiero utilizar lápiz porque estamos iniciando el estudio de la contabilidad y nos vamos a equivocar y eso es normal que ocurra y poder borrar. Un gran saludo y por supuesto nos vemos para la próxima clase.